Bueno, nos encontramos en la residencia de la familia Coronel Isfram. Estamos aquí con la hija de uno de los pioneros y sobre todo en transporte de pasajeros. Ella es hija de don Emilio Coronel y doña Teresa Isfram. Ellos ya no están, han sido llamados por el Señor, pero hoy ellos están cumpliendo el trabajo que ellos anteriormente desempeñaban. Son los herederos entonces de la familia Coronel Isfram. Se trata de la doctora Carolina y estamos con ellas aquí para conocer un poquitito también la historia, la rica historia y sobre todo lo que ellos están pasando, dirigiendo los trabajos que hacían los padres. ¿Cómo estás, doctora Carolina? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la visita. Me siento muy honrada con la presencia de tan distinguida persona y todo el equipo, ¿verdad?, para escarbar un poco la historia de Mingaguazú. Así es. Y bueno, doctora, sabemos que sos la persona que actualmente está ante la administración de la empresa de transporte. Y como sabemos, María Auxiliadora nos llama a esta reunión para conocer un poco también y escucharte, comentarnos cómo ha sido para ustedes de recibir y de cumplir el papel que tus padres habían cumplido con la empresa, doctora. Sí, realmente quisiera hacer una breve reseña de lo que es la empresa Mingaguazú, que caracteriza a la familia Coronel Isfram, porque ciertamente mi familia tiene mucha historia ya de mis abuelos, mi abuela, tanto paterno como hacia materno, pero vamos a concentrarnos en lo que es la empresa de transporte Mingaguazú. La empresa Mingaguazú empezó a rodar desde el año 1972 como camión de carga y de transporte de pasajeros, se lo llamaba mixto en esa época, y se oficializa o se legaliza como empresa de transporte en el año 1976, ya adquiriéndose vehículos 0 kilómetros de la época y también vendiéndose acciones. Tal es así que la empresa Mingaguazú empieza con más o menos 12 accionistas que a lo largo de los años fueron desistiendo algunos socios y fue absorbiéndose por la familia entera. Entonces al final quedó como una empresa familiar y desde ese entonces Mingaguazú sigue cumpliendo su servicio de pasajeros intermunicipal, ¿verdad?, ya sea para Mingaguazú, Ciudad del Este, Mingaguazú. Pero te comento que anteriormente veníamos desde Torín, desde Oleari, luego tuvimos que acortar los itinerarios hasta Colonia Iguazú, hasta ahora kilómetro 34 Mingaguazú, por motivos del crecimiento de las ciudades, las exigencias, las terminales de ómnibus, los cánones bastante elevados. Entonces fuimos haciendo los ajustes correspondientes y tal es así que ahora estamos netamente haciendo el servicio Mingaguazú Ciudad del Este. Pero esa es la historia de Minga. Y comentanos un poco, la empresa Mingaguazú nació con tus abuelos o con tus padres mismos. No, con mi abuelo, con don Federico Fabián Coronel Noce, hermano del padre Coronel. Vieron la necesidad de un servicio de transporte porque los colonos producían muchos productos hortigranjeros y no tenían la forma de hacer llegar al puerto Presidente Stroessner. Ciertamente llevaban en camiones, pero a veces las señoras necesitaban un poco de resguardo, un poco de comodidad, y hablamos de comodidad de la época, ¿verdad? Sí. Entonces fue allí la implementación del servicio de transporte mixto, carga y de pasajeros. Que luego fue modernizándose, ¿verdad? El mixto empezó a tener carrocería y carrocería ya de metal. Entonces fuimos evolucionando con el tiempo. Pero llevaron muchos años, ¿verdad? ¿Tu padre ya trabajaba con su
con su papá en ese tiempo cuando... Sí, mi papá contaba de que mi abuelo tenía un gran almacén llamado Casa La Juventud. Mi abuelo era comerciante y se dedicaba a comprar frutos del país y mandarlos a Asunción. Mi papá ya trabajaba con mi abuelo, ya eran socios comerciales en esa época. Y al formarse la empresa Mingaguazú, mi abuelo también fue presidente de la empresa Mingaguazú. Luego le traspasa a mi papá y así evoluciona la empresa, ¿verdad? Uh-huh. Y tu mamá era profesora. Ella no Sí. se inmiscuía en la empresa anteriormente. No, mi mamá fue docente. Ella se inició en la escuela salesiana, luego el colegio salesiano, tal es así que llegó a ocupar el cargo de vicedirectora junto con el padre coronel. Toda su vida fue educadora. En el año 1988, ya con el beneficio de la jubilación, ella se retira y allí empieza a formar parte de la empresa Mingaguazú. Ya entra como parte activa de la comisión directiva de la empresa Mingaguazú. Y llegó a ocupar el cargo de vicepresidente. Después de jubilarse ya como docente. Así mismo, después. Uh-huh. Bueno, yo estaba escuchando, ¿verdad?, de que iba a haber un homenaje a una de tus abuelas. ¿Quién es ella? Es una docente también que es ¿de qué lugar? ¿Dónde está ella? La mamá de mi papá, la profesora Anunciación Casal, viuda de coronel. Ellos vinieron a Mingaguazú en el año 1959. Vinieron a pedido del padre coronel, porque mi abuela era docente, y vino a ayudarle al padre coronel con la primera escuelita salesiana, que contaba con 26 alumnos, para después formarse la escuela del colegio salesiano, ¿verdad? Pero ella fue la primera que le ayudó al padre coronel en organizar la educación en Mingaguazú. Ciertamente ellos vinieron de Villa del Rosario, departamento de San Pedro. Justamente estamos siendo invitados para un reconocimiento, porque mi abuela fue docente durante 40 años y uno de los colegios de esa comunidad lleva su nombre. Entonces a los descendientes quieren rendirle un homenaje porque colaboró muchísimo con la educación de esa comunidad. Ah, mira. Y lleva la escuela lleva su nombre también. El nombre de la abuela, sí. Ah, qué gusto. Realmente qué orgullo seguramente ustedes se sienten, ¿verdad? Porque imagínense lo que es un homenaje y que lleve la escuela el nombre de tu abuela, ¿verdad? Así mismo. No, y siempre fuimos gentes muy servidoras a la comunidad. Entonces eso se siente que permanece en el tiempo y las generaciones van siendo beneficiadas, ¿verdad? En este caso, nuestra generación ya está siendo beneficiada con el reconocimiento del buen vivir y el desempeño, el bien desempeño de mi gente, ¿verdad? Entonces es muy gratificante. Qué bueno, eso es realmente, y bueno, nosotros también desde Digital Hizo Historia venimos justamente para interiorizarnos porque Mingaguazú creció bastante, ¿verdad? Mucha gente a lo mejor no conoce tan bien así la historia de pero cuando hay así un acontecimiento, así como ahora, ¿verdad? Recientemente pasó que es la fiesta de María Auxiliadora, ¿verdad? Que reúne a miles y miles de personas, de feligreses, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, cuando llega esos tiempos, no podemos dejar de visitarle a ustedes que realmente formaron parte de esta sociedad. Es loable el trabajo que hacen porque los años van pasando y nos vamos quedando sin memoria. Mucha gente acude al llamado del Señor y se lleva tanta historia consigo. Entonces realmente es bueno que promulguemos la historia de nuestra comunidad, escuchándole a los protagonistas, que ya son pocos, ¿verdad? Pero sí hay que rescatar eso para que podamos seguir contando nuestra historia y valorando nuestras raíces. Así mismo, el don Solís justamente nos estaba comentando de que eran 25 los pioneros que quedaron, que viven todavía, que nuclean, hay un grupo de pioneros, dice, ¿verdad? Y ahí están 25. Sí.
Así que imagínese cómo está la situación, doctora, ¿eh? Creció la población, pero están los hijos, así como ustedes, ¿verdad? Que hoy día ya se queda a cargo para que ustedes puedan seguir el trabajo de sus padres. Así mismo. Doctora, ¿algo más? ¿Podrías hablar un poquitito ahora sobre lo que es la empresa Minga Guazú en cuanto a la cantidad de flota que están teniendo? ¿Cómo Sí. está? Bueno, Minga Guazú realmente es marca registrada. Es hablar de la empresa Minga Guazú es prácticamente... No. Bueno, Te trae plata. Eso te trae plata nomás. Bueno, ¿me podías repetir? Sí, sí. No, ¿con cuántas unidades están contando actualmente? Bueno, la empresa Minga Guazú actualmente cuenta con 35 buses, suficiente para movilizar la cantidad de personas que utilizan el servicio de transporte. Contamos con 5 itinerarios y estamos dando fuente de trabajo prácticamente a 50 familias directamente. Y realmente con la pandemia tuvimos una prueba bastante fuerte. Tuvimos que hacer la economía de guerra porque nunca nos imaginamos el alcance que iba a tener esto, ¿verdad? El de suspender las actividades, sobre todo. Por nosotros por ley tuvimos que guardarnos por 2 meses. Tuvimos que despedir a muchos funcionarios y bueno, fue toda una experiencia también para nosotros. Tal es así que la empresa Minga Guazú aún está en un 70% de su potencial. Tenemos aún, según nuestra proyección, un año más para que podamos equilibrar totalmente, y eso se debe a que la afluencia de usuarios también disminuyó. Muchas actividades se reactivaron, pero no el 100% aún. Entonces hay todavía cosas que hacer y que sostener para que podamos normalizar nuestro trabajado. Ya. Aparte de la empresa de transporte, ¿ustedes solamente a eso se dedican o tienen otras entradas, otras empresas que organizan? Sí. Bueno, nosotros como familia, mi papá siempre nos orientó y nos enseñó de que uno debe diversificar el negocio, no solo depender de una sola cosa. Tal es así que yo soy veterinaria de profesión. Nos dedicamos bastante a la agropecuaria, que es nuestro rubro también. Entonces, cuando uno va mal y al otro le va bien, y equilibramos. Entonces, esa fue la enseñanza de mi papá. Mi papá fue exalumno del Instituto Carlos Farnell, así que él vino con una muy buena enseñanza agropecuaria y eso nos transmitió, sobre todo a mí, y yo sigo sus pasos. Nosotros seguimos manteniendo todo lo que es la parte agropecuaria y también damos equilibrio al transporte, ¿verdad? Entonces, cuando uno va mal, a uno le va mal, al otro le va bien y se recuestan. Exactamente, pero nuestro punto final es dar el buen servicio a la comunidad minguera a través del transporte público, que es nuestro rubro más preciado porque ya es como una responsabilidad para nosotros, como un legado. Sí. Tal es así que ya tuvimos varias ofertas, inclusive, pero hasta donde Dios nos dé fuerza, nosotros queremos llevar adelante por la insignia minguera que representa Minga Guazú, la empresa Minga Guazú. Claro, correctísimo. ¿Cuál es tu itinerario, doctora? ¿Qué hora te levantás? Bueno, yo la verdad que duermo muy poco. Por lo general, mi día termina a las 12:30 de la noche. Y a las 3 de la mañana ya estoy en actividad. A veces un poquito más, pero a partir de las 3 de la mañana porque es el horario en que ya nosotros empezamos a activar nuevamente. Y siempre hay cosas que resolver. Y a mí me cuesta delegar. O sea, yo confío en la gente, pero
siempre quiero estar al tanto de todo lo que pasa. Claro. Y tal es así que yo recibo las llamadas, a veces algún bus amaneció con algún desperfecto, hay que solucionar, hay que cubrir los horarios, se hacen las rotaciones, el que iba a ser el último turno es el primero, porque nosotros lo que tenemos que dar es la garantía a que la gente llegue a sus puestos de trabajo. Entonces todo eso empieza muy temprano. Y sí que soy siestera, ahí equilibro un poco, después del almuerzo me gusta unas media horitas de sueño, y eso ahí equilibro más o menos mi... Recuperas todo. Exactamente, pero la verdad que duermo muy poco y a veces me tomo mi tiempo sobre todo cuando voy al campo, que para mí es así el relax, ¿verdad? Y bueno, esa es mi rutina. Ya, ¿tienes hijos? Tengo un varoncito. Ah, ¿cuántos años tienes? 4 añitos. Ah, mira, entonces ese ya te va a ayudar ahorita para dormir un poco más, ¿verdad? Sí. No, la verdad que durante mi embarazo y todo el permiso de maternidad me mimaron muchísimo y bueno, y da gusto había sido dormir, ¿verdad? Pero... Sí, está muy bien. ¿Qué más? ¿Qué tenés pensado a partir de ahora? Ponerle que tu chico está creciendo. ¿Vas a pensar de volver a tener otro? Y bueno, son los designios de Dios. Yo te comento que para mí no fue fácil la maternidad y la gente que me conoce sabe que es una bendición, algo que yo realmente valoro muchísimo, ¿verdad? Entonces, y los designios de Dios. Yo soy muy respetuosa de los designios, pero yo estoy muy feliz con mi hijo, que le encanta el campo y parece que me ve el transporte, le mira así de costado, pero le tengo a mis sobrinos, los hijos de mi hermana, mi única hermana, que sí también tienen orientación hacia el transporte. O sea, nosotros tratamos de contagiar todo nuestro entusiasmo y ellos ya sabrán después. Claro. Si continuar o no, ¿verdad? No, y así ellos ya van viendo también que no es nada fácil. O sea, que cuando sea grande se van a dar cuenta de lo que fue. No, nosotros tratamos de involucrarles bastante. Por ejemplo, mis sobrinos ya empiezan a cargar combustible, ya empiezan a hacer algunas anotaciones, ya vamos denegándoles para que ellos también puedan ser útiles alguna vez para ellos mismos y para que puedan continuar con el trabajo. Qué bueno. ¿Tienen su propio abastecimiento acá ustedes, verdad? Sí, como es una empresa bien constituida, entonces una de las exigencias es que nosotros contemos con ciertas comodidades, ¿verdad? Y a veces ya no son comodidades, sino son exigencias de tener nuestro propio local de abastecimiento y todo, o sea, tener un local propio, la cantidad de flotas, y son exigencias que están allí para que se cumpla. Exactamente, podamos ser reconocidas como empresa. ¿Estuviste por la fiesta mariana, por la iglesia en estos días? Sí, es más, hicimos un trabajo maravilloso que después de casi 4 años de estar en letargo, ¿verdad? Pudimos volver a reactivar, cuál fue el de transportarle a la gente de todas las capillas. Ay, qué hasta el templo durante los 9 días, porque a cada capilla le tocaba un día de visita, ¿verdad? Del novenario. Entonces hicimos con el padre Maciel, era un convenio, y volvimos a transportarle a los feligreses todos los días. Las 69 capillas fueron beneficiadas con el servicio de transporte gratuito hasta la parroquia y nuevamente una vez terminada la misa a sus respectivas comunidades. Que eso fue una ofrenda nuestra, porque gracias a Dios pasamos la pandemia. Ciertamente muchos lugares quedaron vacíos, pero nosotros tuvimos la oportunidad de seguir adelante. Entonces, una ofrenda nuestra que venimos haciendo hace muchísimo tiempo y que volvimos a retomar. Qué maravilla, doctora, realmente. Y por todo eso, claro, ¿por qué no agradecer, verdad? De esa manera muchas personas han dejado de existir y bueno, sinceramente esto no tiene de otra forma que agradecerle así, ¿verdad? Y también tuvimos, gracias a Dios,
la posibilidad de adquirir 2 nuevos buses que estuvieron en la caravana, y agradeciéndole a María Auxiliadora por la posibilidad que nos dio de alcanzar y poder dar más trabajo a la gente. Entonces, Claro, sí. también fue un logro nuestro ya post pandemia, ¿verdad? Y bueno, mucho que agradecer realmente. Sí, totalmente. ¿Cuándo adquirieron esos 2 buses? Adquirimos hace 5 meses. Ah, Sí. nuevitos son Sí, entonces. ya- Estuvo desfilando entonces. Así mismo. No, y es una tradición cuando uno, o sea, cuando la empresa adquiere, entonces se lleva para la bendición. Eso es algo tradicional nuestro también. Exactamente, Sí. claro. Sin falta, antes hacían tus padres, yo recuerdo de aquel tiempo. Sí. Y continuamos. Ajá. Y bueno, doctora, ¿algunas cosas más que quieras acotar? ¿Quieras mencionar? De repente un mensaje también puede ser, ¿verdad? Para los ciudadanos de Mingaguazú, del Alto Paraná. Y que sigamos siendo como somos los mingueros. Ese trabajo comunitario, esa comprensión, esa tolerancia, que no perdamos, que sigamos ayudándonos entre todos, perdonarle al que se equivoca, enseñarle al que no sabe, de tal manera que formemos y sigamos manteniendo esta hermosa comunidad. Ese es mi mensaje. Muchísimas gracias. Entonces, desde Digital y su historia, estuvimos acompañada con la doctora Carolina Coronel Isfram, y agradeciendo también a Dios por la oportunidad de darle, por seguir en la vida, transitando y haciendo favores para muchas personas también. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias.